Euroconexión. La crisis por COVID-19 ha provocado una crisis mundial sin precedentes, cuyos efectos en todos los ámbitos de la vida aún son incalculables. El sector turístico es uno de los sectores más importantes para el PIB español. Las ramas del turismo suponen 2,72 millones de puestos de trabajo y el 12,9% del empleo total en nuestro país, según el INE. Los largos periodos de confinamiento y el cierre perimetral han impedido los viajes desde que comenzara la pandemia. El turismo es el sector más afectado por la pandemia, tal y como afirma el eurodiputado de Ciudadanos y político español José Ramón Bauzá. Sin ningún tipo de dudas hay dos sectores que son los más maltratados, los más afectados, que son el turismo y también el transporte. Está vinculado al turismo de una manera extraordinaria, sobre todo a nivel de España. A situarnos en el extremo del suroeste de Europa, pues la inmensa mayoría de nuestros turistas vienen básicamente mediante un transporte aéreo. Y después también hay que destacar el tema del sector de los cruceros, con lo cual, sin ningún tipo de duda, el sector más afectado, más dañado, más traumáticamente perjudicado es el turismo, junto con el sector del transporte, que están ambos vinculados. España es una potencia mundial como destino turístico. La economía española depende del turismo y en esta pandemia ha surgido el gran debate de si habría que realizar cambios en la economía. Fomentar otras actividades para tener menos dependencia del turismo es algo que se ha puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones, pero el debate ha estado y seguirá estando, según el doctor en estadística de la Universidad Miguel Hernández e investigador del Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa, CIO de la OMH, José Luis Sainz Pardo. Y siempre surge el tema de si hay que plantearnos el enfoque que hacemos al turismo, plantearlo hacia un turismo de mayor calidad en vez de medirlo por número de visitantes. Posiblemente las cosas tras el COVID yo creo que seguirán igual y seguirá existiendo ese debate, es decir, después del COVID, si el turismo decae no va a ser por el COVID, sino que va a ser por otros factores que estaban ya ahí latentes, como puede ser que otros países se lleven esos visitantes que perdiera España o esos ingresos que perdiese España por lo que es el turismo. España no va a dejar de ser una gran potencia turística por la COVID. La recuperación será lenta, pero el sector se recuperará. Si el sector no va como antes de la pandemia, no será por la pandemia, sino por otros factores latentes. Las tendencias turísticas cambian y hay destinos emergentes que empezaban a quitarle turistas a España. Se ha culpabilizado mucho el sector turístico durante esta pandemia, pero hay millones de familias dedicadas al sector turístico que han visto cómo sus negocios tenían que estar cerrados y no tenían la posibilidad de hacer nada. Las zonas de costa como la Comunidad Valenciana o las islas han sido las grandes perjudicadas. La catástrofe de esta crisis puede verse dando un simple paseo por la costa, tal y como señala el eurodiputado de Ciudadanos, político y farmacéutico español José Ramón Bauzá. Podemos dar una vuelta por cualquiera de las ciudades de España, con las zonas del litoral básicamente, o en las islas, la cantidad de carteles que vemos en los negocios diferentes, pero muchísimos de ellos vinculados al sector turístico, donde vemos que ya se vende, se traspasa o simplemente desaparece. Lo más lamentable de esto son dos cosas. En primer lugar, que se está culpabilizando al sector turístico de algo que no tiene la culpa. Punto número uno. Es decir, el sector turístico, el turismo no es culpable de nada de lo que está pasando. Punto uno. Y segundo, que muchos de estos representantes de ese sector turístico, que son grandes profesionales o que han sido grandes profesionales absolutamente competitivos, no van a volver a abrir jamás sus puertas al cliente. Las medidas adoptadas por los países europeos en esta situación de crisis son muy importantes, ya que determinan la rapidez con la que el sector se adapta y se recupera a las nuevas circunstancias. Hay gobiernos europeos que han establecido medidas específicas para la recuperación del sector turístico, pero por parte del Gobierno de España no ha sido así. Las comunidades autónomas son las que han asumido responsabilidades y medidas, tal y como aclara José Ramón Bauzá.
El gobierno de España no lo ha hecho y sí quien lo ha hecho es el gobierno de Dinamarca. Como comprenderás, pues la importancia porcentual que tiene para el turismo en Dinamarca para el turismo es infinitamente menor que la que tiene para España, y España no ha prestado un plan específico para el turismo. Desde el Parlamento Europeo, una de las medidas que se quieren impulsar para paliar la crisis del turismo es fomentar un turismo más sostenible y ecológico. El 19 de junio del año pasado, el Parlamento votó una resolución sobre transporte y turismo en 2020 que solicitaba nuevas medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis y una línea presupuestaria dedicada para ayudar al sector. Los eurodiputados dijeron que la crisis debería considerarse como una oportunidad para modernizar el turismo de la Unión Europea, haciéndolo ecológico y socialmente responsable. Desde algunas comunidades creen que es la mejor forma de mejorar el turismo y lo están poniendo en práctica en sus territorios. Estamos ante un momento histórico que no solo determina el momento actual en el que vivimos, sino que determinará los años posteriores. Las acciones que se tomen ahora son muy importantes y determinan la evolución de la pandemia. Desde el Parlamento Europeo pretenden que se establezcan medidas conjuntas para paliar los efectos de la COVID. Algunas de estas medidas son, por ejemplo, la emisión de los coronabonos. Los gobiernos comunitarios ya están reclamando a Bruselas medidas de estímulo, como son la emisión de estos coronabonos. En este caso, el Banco Central Europeo emitirá una deuda con una mayor garantía que cada uno de los países por separado, ya que el aval sería compartida, al tiempo que esta herramienta permite a los países acceder a liquidez de una manera más sencilla que por separado. El Consejo Europeo es el organismo que debe decidir la emisión de estos bonos comunitarios. Otra de las medidas adoptadas han sido una serie de acuerdos para retrasar los efectos del Brexit. La salida de los británicos de la Unión Europea afecta al turismo y se han atrasado los efectos que tendrá su salida. Este tipo de acuerdos serían beneficiosos, según señala el doctor en Estadística de la Universidad Miguel Hernández e investigador del Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa, CIO de la OMH, José Luis Sainz Pardo. Todo lo que sea un acuerdo para que venga el turismo, que haya flexibilidad para que venga el turismo y que potencie el turismo, a mi entender es bueno. Se retrasen los efectos del Brexit o no, que estará por ver, porque igual que se alcanzan esos acuerdos actualmente, pues se pueden alcanzar también existiendo Brexit, que de hecho ya existe el Brexit. Entonces, el que haya Brexit, yo entiendo que no quita el que haya acuerdos para potenciar el turismo, que desde luego son bienvenidos. Los efectos de la COVID-19 han sido catastróficos para millones de familias. Vemos cómo el desempleo y los cierres de negocios aumentan por días. Nadie sabe cómo va a ser el mundo después de esta pandemia que nos está azotando, pero todo apunta a que va a ser un mundo más pobre y desigual. Por ello, todas las acciones son importantes y desde el Parlamento Europeo están tomando medidas para paliar los efectos de esta pandemia que ya cumplió un año en marzo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.